Mavis Helland no era una mujer que dejara las cosas al azar. Desde joven, supo que en el mundo corporativo no bastaba con ser inteligente. Había que ser estratégica, paciente y estar siempre un paso adelante. Por eso, cuando la empresa Cañete Global la asignó al ambicioso proyecto de desarrollo de un parque tecnológico con inversión china, lo tomó como la oportunidad que había estado esperando durante años. Sabía que este proyecto podía catapultarla a la cima y no pensaba desaprovecharlo. Su capacidad para negociar, anticipar riesgos y manejar equipos la convirtió en una pieza clave en el crecimiento de la empresa. Sus superiores notaron su desempeño y comenzaron a verla como una líder natural, una visionaria capaz de manejar situaciones complejas con una calma que inspiraba confianza. Mientras tanto, su esposo, Severino, también trabajaba en la empresa y aspiraba a escalar posiciones. Pero a diferencia de Mavis, su ascenso no se basaba en la disciplina ni en la inteligencia, sino en la construcción de alianzas estratégicas y en su habilidad para decir lo que la gente quería escuchar. Severino siempre había sido carismático y sociable, características que lo hacían popular en la empresa y que hasta cierto punto le generaban a Mavis una mezcla de admiración y recelo. Durante años habían sido un equipo, o al menos eso era lo que ella pensaba. Sin embargo, el equilibrio en su vida comenzó a tambalearse cuando las primeras señales de traición aparecieron de manera sutil, pero inconfundible. Al principio, Mavis no quería ver la realidad. Se decía a sí misma que era el estrés del trabajo, que Severino estaba ocupado, que las conversaciones frías y las miradas ausentes eran parte de la rutina de una pareja que llevaba más de 10 años junta. Pero la verdad era evidente. Severino llegaba cada vez más tarde a casa, evadía sus preguntas y siempre tenía una excusa lista para cualquier sospecha. Una noche, mientras revisaba documentos en su estudio, su celular vibró con una notificación que no pudo ignorar. Un mensaje de un número desconocido que, al abrirlo, le dejó el estómago hecho un nudo. «Sigues con el plan. Estoy ansiosa por nuestro viaje a Miami. Te amo, Angélica». La sensación de vértigo fue inmediata. Se quedó paralizada, leyendo y releyendo esas palabras, como si su significado pudiera cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Pero no cambió. La traición estaba ahí, escrita con la frialdad de quien no teme ser descubierto. En ese momento, algo dentro de Mavis se rompió, pero en lugar de derrumbarse, sintió que una parte de ella despertaba. No iba a llorar, no iba a gritar ni a suplicar. Si había algo que había aprendido en su camino al éxito, era que la mejor respuesta a la traición no era la desesperación, sino la estrategia. Mavis no dijo nada esa noche. Se limitó a observar, a tomar nota mental de cada detalle, de cada mentira disfrazada de excusa. Sabía que confrontar a Severino en ese momento solo le daría la oportunidad de crear más falsedades, de manipular la situación a su favor. Así que esperó. Durante los días siguientes, comenzó a reconstruir el rompecabezas. Revisó sus cuentas bancarias, buscó movimientos extraños en sus tarjetas y hasta logró acceder a los correos electrónicos de Severino. Lo que descubrió fue aún peor de lo que imaginaba. No solo la engañaba con Angélica, sino que también había estado desviando dinero de su cuenta en común a una cuenta a su nombre. Lo más indignante fue enterarse de que había comenzado los trámites para vender la casa sin su consentimiento. Mavis sintió una rabia silenciosa, de esas que no explotan en gritos, sino que se acumulan en la piel como un veneno lento. Durante años había construido una vida junto a él, creyendo que eran un equipo, y ahora veía con claridad que él no solo la había traicionado emocionalmente, sino que también la estaba despojando de lo que tanto le había costado conseguir. A pesar del torbellino emocional que la invadía, Mavis mantuvo la compostura. Se sumergió en el trabajo con más intensidad que nunca.
Mientras Severino planeaba su fuga con Angélica, ella tejía su propia estrategia. Sabía que tenía dos opciones: enfrentarlo y hacer un escándalo, o utilizar su inteligencia para ponerlo contra las cuerdas sin que él supiera lo que se avecinaba. Optó por la segunda. Con su acceso a la empresa, comenzó a investigar más a fondo. No tardó en encontrar irregularidades en los reportes financieros de Severino. Había autorizado transacciones dudosas, inflado presupuestos y desviado fondos sin justificación clara. Si presentaba esa información a los directivos, su carrera en Cañete Global terminaría en un instante. Pero Mavis no quería solo verlo caer, quería que sintiera lo mismo que ella había sentido, la sensación de perderlo todo cuando menos lo esperaba. Así que esperó el momento adecuado, el instante preciso en el que su golpe sería definitivo. El momento llegó más rápido de lo que Mavis imaginaba. Una mañana, mientras tomaba café en su oficina, recibió un correo de la gerencia convocándola a una reunión privada. Al leer el asunto, supo de inmediato de qué se trataba. Su promoción estaba prácticamente asegurada. La noticia le trajo una satisfacción agridulce. Sabía que ese puesto significaba el reconocimiento a su esfuerzo, pero también era el mismo cargo que Severino había estado buscando durante años. Cuando salió de la reunión con la confirmación oficial de su ascenso a directora general, sintió una mezcla de orgullo y furia contenida. No dijo nada a Severino. En cambio, esperó a que él se enterara por otros medios, disfrutando en silencio la ironía del destino. Como lo esperaba, esa misma noche, Severino llegó a casa más irritable que de costumbre. No la felicitó ni preguntó por su día. Se limitó a servirse un whisky y a encender un cigarro, con la mandíbula tensa y la mirada perdida. Mavis lo observó desde la cocina, preguntándose si en algún momento él había sentido verdadero respeto por su trabajo o si, en el fondo, siempre la había visto como una competencia que debía eliminar. El quiebre final ocurrió 2 días después. Mavis recibió un aviso de su banco sobre un retiro inusual en su cuenta conjunta. Al revisar, vio que Severino había vaciado casi todos sus ahorros. No tuvo que preguntarle qué significaba aquello. Ya sabía la respuesta. Sin decir una palabra, tomó sus llaves y se dirigió al despacho de su abogado. Durante horas, revisaron las opciones legales que tenía para frenar la venta de la casa y recuperar su dinero. Con cada documento que firmaba, sentía que se deshacía del pasado, que estaba tomando control de su vida en vez de seguir esperando explicaciones de un hombre que ya no le debía nada. Pero lo más importante aún estaba por venir. Mientras Severino creía que todo estaba bajo control, que su plan se desarrollaba sin problemas, Mavis le preparaba una última sorpresa. Cuando regresó a casa esa noche, lo encontró en la sala empacando unas maletas. Al verla, ni siquiera intentó disimular. «Me voy unos días a Miami, tema de trabajo», dijo con su habitual descaro. Mavis sonrió de lado, conteniendo el impulso de reírse en su cara. Se limitó a asentir, como si no supiera nada. Dejó que pensara que había ganado. En la mañana siguiente, Mavis se levantó temprano y se dirigió a la oficina con una calma calculada. Para cualquiera que la viera, parecía una ejecutiva más, concentrada en su agenda del día. Pero en su mente, cada movimiento estaba fríamente planeado. Se reunió con el equipo legal de la empresa y presentó la documentación que probaba los fraudes cometidos por Severino en la contabilidad. Sabía que con esas pruebas la empresa no dudaría en despedirlo. Pero en lugar de entregar el informe de inmediato, decidió hacerle una última jugada. Concertó una reunión privada con él en la sede de la compañía y lo citó sin darle ninguna pista de lo que estaba por venir. Cuando Severino llegó, con su habitual actitud confiada, Mavis lo esperó sentada detrás de su escritorio, los documentos bien organizados frente a ella. No hubo gritos ni acusaciones.
Con voz tranquila le explicó lo que tenía en sus manos, pruebas irrefutables de su fraude, suficientes para que no solo lo despidieran, sino también para que enfrentara cargos legales. Durante años, él había jugado con la ventaja de la manipulación, pero esta vez el tablero estaba completamente en su contra. Severino intentó mantener la compostura, pero Mavis vio el momento exacto en que el miedo lo golpeó. Sus ojos se movieron rápidamente por los papeles, buscando desesperadamente una salida. «Esto no puede ser real», murmuró. Pero la seguridad en la mirada de Mavis le confirmó que no había escapatoria. Entonces, ella le hizo la oferta. Podía elegir entre aceptar un traslado inmediato a una de las filiales más lejanas y menos prestigiosas de la compañía, sin posibilidad de regresar a Asunción, o enfrentarse a la justicia. No había margen para la negociación. Mavis disfrutó del silencio que siguió, viendo cómo el hombre que una vez la había traicionado y humillado, ahora estaba atrapado en una esquina sin salida. Finalmente, Severino dejó escapar un suspiro pesado y asintió con la cabeza, rindiéndose ante la única opción que le quedaba. No hubo más palabras entre ellos. Cuando él salió de la oficina, derrotado y consciente de que lo había perdido todo, Mavis sintió un extraño alivio. No era felicidad, no era triunfo. Era solo la certeza de que había cerrado una puerta para siempre. Con Severino fuera de su vida y su ascenso asegurado, Mavis esperaba sentir una satisfacción plena, una sensación de victoria que justificara todo lo que había hecho. Pero en los días siguientes, en lugar de alivio, solo sentía un vacío extraño. Su rutina en la empresa seguía igual, aunque ahora con mayor responsabilidad y un equipo completo bajo su dirección. Sus colegas la felicitaban, la admiraban, incluso algunos la envidiaban, pero nadie notaba que, por dentro, algo en ella se había apagado. Había ganado, sí, pero ¿a qué costo? Se había pasado meses planificando su venganza, anticipando cada movimiento, pero nunca se había detenido a pensar en cómo se sentiría después. Antes el trabajo era su refugio, su manera de construir algo sólido en su vida, pero ahora se daba cuenta de que se había convertido en su única razón para levantarse por la mañana. Cuando llegaba a casa, ya no tenía a quien contarle cómo había sido su día. No había nadie esperándola. Y aunque sabía que Severino no merecía ni un solo pensamiento más de su parte, había algo en esa soledad repentina que le resultaba más difícil de enfrentar de lo que había imaginado. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, su amiga Estela apareció sin previo aviso. Era una de las pocas personas con las que Mavis mantenía una relación genuina fuera del trabajo. Se conocían desde la universidad. Y Estela siempre había sido ese tipo de persona que decía lo que pensaba sin rodeos. «Te veo diferente», le dijo, tomando asiento frente a su escritorio sin esperar invitación. «Antes tenías esa chispa, esa energía de alguien que disfruta lo que hace. Ahora solo pareces vacía». Mavis fingió una sonrisa y negó con la cabeza. «Estoy bien, Estela, solo tengo mucho trabajo». Pero su amiga no se dejó engañar. «No es solo el trabajo, Mavis, es todo lo que pasó. Te vengaste, lograste lo que querías, pero ¿y ahora qué? No pareces feliz». Mavis quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Nunca se había permitido detenerse a pensar en eso. ¿Era feliz? ¿O simplemente había llenado su vida de ocupaciones para no tener que enfrentarse a lo que realmente sentía? Esa noche, Mavis llegó a casa y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió el silencio. Sin correos por responder ni llamadas urgentes, se quedó sentada en el sofá, observando el reflejo de la luz tenue en la mesa de vidrio. Pensó en todo lo que había pasado en los últimos meses. La traición de Severino, la rabia contenida, la cuidadosa ejecución de su venganza. Recordó la sensación de poder que había sentido al verlo derrotado,
la adrenalina de estar en control de la situación. Pero ahora, con la casa vacía y el eco de sus propios pensamientos llenando el espacio, se dio cuenta de que no había dejado lugar para otra cosa que no fuera el éxito profesional. Su vida estaba perfectamente estructurada, pero completamente sola. No se arrepentía de haber hecho justicia, pero se preguntaba si, en el proceso, había perdido algo más que un esposo infiel. Quizás había perdido la capacidad de confiar en alguien, de permitirse sentir algo más allá de la satisfacción calculada de una estrategia bien ejecutada. En los días siguientes, la sensación de vacío no desapareció. Mavis siguió cumpliendo con sus responsabilidades, manteniendo la imagen de una ejecutiva implacable y eficiente, pero en su interior, una pregunta se repetía una y otra vez. ¿Qué venía después? Había construido su éxito con esfuerzo, sacrificando relaciones, tiempo personal y hasta parte de su humanidad en el camino. Pero, ¿de qué servía todo eso si al final del día no tenía con quién compartirlo? Fue entonces cuando tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Una tarde, en lugar de quedarse en la oficina hasta tarde como de costumbre, salió antes y se dirigió a un café en el centro de Asunción, un lugar que solía visitar con Estela en los años de universidad. Se sentó junto a la ventana con un café en mano y observó a la gente pasar. No revisó su teléfono, no pensó en reuniones ni en contratos, simplemente respiró. Y por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar una vida que no estuviera definida solo por su trabajo o por las personas que la habían traicionado. No tenía todas las respuestas, pero al menos estaba dispuesta a hacer la pregunta correcta. Los días siguientes fueron distintos, no porque su vida hubiera cambiado radicalmente de la noche a la mañana, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, Mavis se permitió cuestionarse. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo viviendo en modo automático, enfocada en sus objetivos, en demostrar su valía, en no dejarse vencer. Pero ahora que lo había conseguido todo, la pregunta persistía. ¿Qué seguía después? No tenía respuestas inmediatas, pero algo en su rutina empezó a cambiar. Volvió a responder los mensajes de Estela, aceptó su invitación a cenar en lugar de inventar una excusa relacionada con el trabajo, e incluso empezó a salir a caminar después de la oficina en lugar de encerrarse en casa con su laptop. Pequeños gestos, pero que se sentían como grietas en la coraza que había construido alrededor de sí misma. No era una transformación instantánea ni un despertar revelador, pero sí un primer paso. Por mucho tiempo había creído que ser fuerte significaba no permitir que nada la afectara, pero ahora empezaba a sospechar que la verdadera fortaleza estaba en permitirse sentir, en aceptar que a veces las heridas no sanaban solo con éxito profesional y venganza bien ejecutada. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió un correo inesperado. No era sobre contratos ni reuniones, sino un mensaje corto de un remitente desconocido. Supongo que ganaste. Espero que seas feliz con eso. Sin necesidad de ver el nombre, supo que era de Severino. Mavis lo leyó varias veces y, contra todo pronóstico, no sintió enojo ni satisfacción. Solo una extraña indiferencia. No respondió. No porque quisiera ignorarlo, sino porque no había nada más que decir. Él había tomado sus decisiones y ella las suyas. Lo que más le sorprendió no fue el mensaje en sí, sino darse cuenta de que ya no le importaba. Durante meses su vida había girado en torno a desenmascararlo, a verlo caer, a asegurarse de que pagara por lo que le hizo. Ahora, al ver su nombre en la pantalla, se dio cuenta de que él ya no tenía ningún poder sobre ella. Su venganza había sido su forma de recuperar el control, pero la verdadera victoria estaba en soltar el pasado,
en dejar de darle espacio en su mente. Por primera vez, entendió que la historia con Severino realmente había terminado. Y con ese pensamiento cerró el correo sin responder y siguió con su trabajo. Aquel correo marcó un punto de inflexión en Mavis, no porque la sorprendiera, sino porque le confirmó algo que ya había comenzado a intuir. La verdadera superación no estaba en ver caer a quien la había traicionado, sino en seguir adelante sin cargar con el peso de esa historia. Desde entonces, algo en su mente se desbloqueó. Volvió a concentrarse en su trabajo, pero con una perspectiva diferente. No se trataba solo de ascender o de mostrar su valía, sino de encontrar un propósito más allá del reconocimiento corporativo. Empezó a delegar más, a confiar en su equipo, a darse permiso para desconectarse de la oficina sin sentir que estaba perdiendo el control. Fue un proceso lento, casi imperceptible al principio, pero cada pequeño cambio sumaba. Un día, mientras revisaba su agenda, notó que su vida ya no giraba exclusivamente en torno a reuniones interminables y estrategias empresariales. Había retomado viejas costumbres, como leer antes de dormir o escuchar música sin pensar en nada más. Pequeñas señales de que, aunque el pasado aún pesaba, ya no dictaba su presente. El verdadero cambio se hizo evidente una noche, cuando Stella la invitó a una reunión con algunos amigos en común. Antes, Mavis habría rechazado la invitación con la excusa del trabajo, pero esta vez decidió ir. No era un evento formal, ni una cita planeada con precisión. Solo una noche tranquila, con buena conversación y risas espontáneas. Durante la cena, en medio de una charla sin importancia, se sorprendió a sí misma riendo de verdad, sin la tensión habitual en sus hombros, sin la sensación de que debía estar en otro lugar, haciendo algo más productivo. Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo estaba disfrutando el momento sin una estrategia detrás. Y entonces lo entendió. El éxito no significaba solo llegar a la cima profesional o demostrar que podía ser más fuerte que aquellos que la lastimaron. También significaba permitirse ser humana, vulnerable, abierta a nuevas experiencias sin el miedo constante de ser herida otra vez. Aquella noche, cuando regresó a casa, no sintió el vacío habitual ni la necesidad de llenar su agenda con más trabajo. En cambio, se sirvió una copa de vino, puso su música favorita y simplemente existió. Con el paso de los días, Mavis comenzó a notar los cambios en sí misma. No era algo drástico ni inmediato, pero sí una transformación real. Ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie, ni siquiera a sí misma. Había pasado tanto tiempo construyendo su imagen de mujer fuerte e inquebrantable que había olvidado lo que era simplemente vivir sin estar siempre en modo de defensa. En la oficina seguía siendo una líder firme y respetada, pero con un enfoque diferente. Antes todo lo que hacía estaba impulsado por la necesidad de ascender, de asegurarse de que nadie la tomara por sorpresa, de que jamás volvieran a subestimarla. Ahora, su ambición no había desaparecido, pero ya no venía de un lugar de miedo o revancha, sino de un deseo genuino de hacer las cosas bien, de construir algo que realmente importara. Por primera vez en años, sentía que estaba en control de su vida, no porque estuviera siempre un paso adelante de los demás, sino porque había aprendido a soltar aquello que no podía controlar. Y con esa nueva mentalidad, poco a poco, el pasado dejó de ser una sombra constante sobre su presente. Un día, mientras organizaba su escritorio, encontró una vieja foto guardada en una carpeta. Era de hace varios años, cuando recién había comenzado en la empresa. En la imagen se veía a sí misma sonriendo junto a Stella y otros compañeros de trabajo. No era la expresión calculada que solía llevar en reuniones o eventos formales, sino una sonrisa genuina, libre de preocupaciones. Al verla, sintió una punzada en el pecho, no de nostalgia, sino de reconocimiento. Esa mujer seguía ahí,
bajo todas las capas de fortaleza que había construido para protegerse. No necesitaba seguir castigándose por haber sido herida ni vivir con la armadura puesta todo el tiempo. Había sido traicionada, sí, pero había superado la peor parte. Su éxito ya no dependía de la caída de Severino ni de demostrarle a nadie que era invencible. Había ganado su batalla, pero su mayor logro no era el puesto que ocupaba ni la estrategia con la que había derrotado a su exesposo. Su mayor logro era haberse reencontrado consigo misma, con la parte de ella que todavía podía reír, confiar y disfrutar la vida sin miedo. Mavis decidió que era hora de hacer algunos cambios, no drásticos ni impulsivos, sino pequeños gestos que reflejaran la persona en la que se estaba convirtiendo. Un viernes por la tarde, en lugar de quedarse hasta tarde en la oficina como siempre, apagó su computadora temprano y salió a caminar por la ciudad. Pasó frente a una librería y, sin pensarlo demasiado, entró. Hacía años que no se regalaba el tiempo de elegir un libro solo por placer. Caminó entre los estantes, dejó que sus dedos recorrieran las portadas y finalmente escogió uno sobre viajes y nuevos comienzos. No era una decisión trascendental, pero para ella significaba mucho. Era un recordatorio de que había espacio en su vida para algo más que trabajo y ambición. Esa noche, mientras leía en su sofá con una copa de vino a su lado, sintió algo nuevo: tranquilidad. No una felicidad eufórica ni una sensación de triunfo, sino una paz silenciosa, como si finalmente hubiera hecho las paces con su historia. No importaba cuánto éxito tuviera en su carrera, ni cuántos errores cometió en el pasado. Lo que realmente importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo misma. El lunes siguiente, Mavis llegó a la oficina con la misma determinación de siempre, pero con una energía diferente. Saludó a su equipo con una sonrisa más genuina. Conversó con Estela sin la prisa habitual y cuando entró a su despacho, en lugar de sumergirse de inmediato en correos y pendientes, se tomó un momento para respirar y mirar por la ventana. Desde ahí podía ver el skyline de Asunción, la ciudad que había sido testigo de sus victorias y sus derrotas, de sus momentos más oscuros y de su renacimiento. Sabía que aún tenía mucho por delante, que el camino no era perfecto ni predecible, pero eso estaba bien. No necesitaba tener todas las respuestas ni controlar cada situación. Había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en endurecerse para evitar el dolor, sino en permitirse vivir plenamente, sin miedo a lo que pudiera venir. Con ese pensamiento, se puso de pie, alisó su blusa con las manos y se preparó para el día. No porque tuviera que demostrarle algo a alguien, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para escribir un nuevo capítulo de su vida.